Habíamos visto la ciudad de Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham. ¿Ah? Si vemos acá, era una ciudad importante, ¿verdad? ¿Se está viendo la diapositiva ahí? ¿Se ve? Muy bien. Sí. Muy bien. Acá vemos el río Éufrates. Era una ciudad que no tenía problema de agua, ¿no? Perfectamente regada. Una ciudad importante. Y acá el famoso altar, el sigurat, una especie de pirámide o algo así, donde se adoraba al dios Luna. De acá el Señor lo sacó a Abraham. Muy bien. Después vimos, bueno, acá vimos el sigurat, que es donde adoraban. Y acá esto que no lo habíamos visto el otro día, este es el código de Hammurabi. Este es un código de leyes. Esto está escrito en la escritura cuneiforme, lo que vimos el otro día, que se escribía con unas cuñitas, por eso se llama cuneiforme, por cuña. Es un código del rey Hammurabi, allá por el 1700 antes de Cristo, rey de Babilonia. Rey de Babilonia, ya por el 1700 más o menos, el famoso código de Hammurabi, donde él escribió las leyes del reino acá, en esa piedra. Habíamos empezado a hablar de la Torre de Babel. Habíamos dicho que Babel significaba puerta de Dios, según Bonrat, en el libro de Génesis, su obra que se llama el libro de Génesis. Bonrat dice que Babel significa puerta de Dios. Sin embargo, la palabra confusión, cuando Dios confundió las lenguas, es la palabra Balal. Podemos observar ahí ese juego de palabras entre Balal y Babel. Una construcción en total oposición a Dios. Ya el presumido Nimrod había intentado, había salido a conquistar, ¿no? Ese fanfarrón presumido, Nimrod, cazador de hombres, había salido a conquistar otros reinos. O sea, siendo el primer conquistador, el primer conquistador, emperador, conquistador de otras tierras, Nimrod. Habíamos visto también que hay en la antigüedad existían epopeyas como por ejemplo el Enuma Elish, la epopeya de Gilgamesh, que contaba, por ejemplo, el Enuma Elish. El Enuma Elish cuenta la creación del mundo, pero plagado de fantasías, ¿no? Peleas entre los dioses, mezclado con politeísmo, ¿no? Entonces vemos que ese relato de la creación, que sin duda los patriarcas lo conocían, ellos tenían ese relato muy fresco porque se iba pasando de generación en generación, pero ese relato el diablo se había encargado de distorsionar ese relato y meter, por ejemplo, politeísmo, la adoración a muchos dioses. Y ya en el Enuma Elish podemos ver que ya el diablo había hecho su trabajo muy bien.
Entonces, en ese relato de la creación ya se mezclan adoración a otros dioses, y después en la epopeya de Gilgamesh, también en la epopeya de Gilgamesh, se cuenta, una de las cosas que cuenta es el relato del diluvio, porque Gilgamesh se dice que fue un personaje histórico que existió, allá por el 2000 y pico antes de Cristo. Parece que este personaje existió, fue el rey de Uruk, lo que en la Biblia nuestra aparece como Erech. Y en la epopeya de Gilgamesh se dice que parece que la gente estaba cansada con este rey, porque era muy despótico, y le pidieron a los dioses que mandara a alguien que peleara contra Gilgamesh. Entonces los dioses mandaron a uno, cuyo nombre yo no recuerdo ahora, y bueno, se pusieron a pelear ahí, se atrenzaron entre los dos, pero ninguno se podía vencer, porque eran muy parejos en la lucha. Entonces terminaron haciéndose amigos, Gilgamesh con ese otro que había venido, y en venganza de eso los dioses lo mataron a ese amigo. Entonces Gilgamesh, ante la realidad de la muerte, sale a buscar algo que le dé la vida eterna. Y se encuentra con un viejito, que él y su esposa eran los únicos sobrevivientes del diluvio, que se habían salvado en una barca, dice. Entonces le dijeron que no le podían dar el secreto de la vida eterna, pero sí le podían dar el lugar donde había, parece que una planta o algo así, que daba, lo rejuvenecía. El mito de la fuente de la eterna juventud, ¿verdad? Que eso se fue repitiendo a lo largo de toda la historia. Acá en América también, cuando llegaron los conquistadores, buscaban la fuente de la eterna juventud, que decían que estaba en no sé en dónde, en tal y tal lado. Entonces Gilgamesh encuentra la fuente de la juventud, parece que una planta, y la dejó ahí en un costado y se fue a bañar, no sé si en un río o qué. Y resulta que vino una víbora y se comió esa planta. Entonces Gilgamesh no pudo hacerse con la fuente de la eterna juventud, pero esa serpiente sí. Entonces dice, por eso es que las serpientes mudan su piel y rejuvenecen. ¿Por qué? Porque había comido de esa planta. Entonces vemos que ya en la epopeya de Gilgamesh, también el relato del diluvio está plagado de mitos y de agregados, tanto en el Enuma Elish como en la epopeya de Gilgamesh. ¿Sí, Jacinto? Y puede haber algo de tergiversar también la historia bíblica del árbol de la vida y la serpiente, o viste que las historias cuando van pasando, Claro. como vos decís, de generación en generación, se van torciendo a tal punto que hay gente que la mezcla toda, ¿no? Y quizás esa historia del jardín, que me imagino la habrán seguido contando los descendientes de Adán, llegó un punto que la torcieron a tal forma que el árbol de la vida se podía haber transformado en cualquier cosa, yo qué sé. Claro, incluso ahí en la epopeya de Gilgamesh vemos la serpiente también, ¿no? Vemos la serpiente, o sea que hay cosas que se mezclan, ¿no? Por eso que Dios tenía que sacar a Abraham de ese lugar, tenía que sacarlo para preservar el relato bíblico, ¿no? Porque ya se estaba distorsionando. Y el diluvio tenemos en varias civilizaciones, incluso algo muy llamativo que llama mucho la atención, incluso en la civilización maya también.
en el famoso Popol Vuh, que es un libro de una epopeya maya también, en el Popol Vuh, ahí aparece también el relato de el diluvio. En culturas chinas también aparece. O sea que en varias culturas aparece el relato de el diluvio. Entonces, Dios tenía que preservar el relato. En el Enuma Elish dice que el mundo aún no había sido nombrado. ¿Ah? Y acá vamos a ver un poco la importancia del lenguaje en la Torre de Babel. Dice la Biblia, el relato que todos conocemos de Génesis 11, que había una sola lengua, un solo lenguaje, un solo idioma. Pero ellos dijeron, vamos a construir una torre, hagámonos un nombre por las dudas, y por si somos esparcidos, que haya que nuestro nombre sea exaltado. En vez de exaltar el nombre de Dios, el nombre de ellos, para que sea exaltado. Y San Agustín dice algo interesante en La ciudad de Dios, la obra que él escribe ya por 400 y algo después de Cristo, La ciudad de Dios. Y él habla de que el lenguaje es un instrumento de dominio. El que domina el lenguaje domina todo. Por eso, por ejemplo, dictadores han prohibido, por ejemplo, ciertos idiomas. Por ejemplo, Franco en España prohibió el idioma gallego, el catalán, en fin, y ellos hablaban su idioma escondido en su casa, porque no les permitían hablar, porque tenían que hablar el idioma del dictador, del conquistador. Los jóvenes, cuando fueron llevados a Babilonia en el cautiverio babilónico, dice la Biblia y en Daniel que dice que les enseñaron la lengua de ellos y les cambiaron los nombres. El dominar el lenguaje, dice San Agustín, que es un instrumento, el lenguaje es un instrumento de dominio. Por ejemplo, bueno, la palabra dictador mismo tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Porque es el que dicta las órdenes, dicta las leyes. El emperador azteca, por ejemplo, que en la lengua náhuatl se llama Tlatoani, que quiere decir el que habla, quiere decir, o el que tiene la palabra o algo así. Y no se lo podía mirar a los ojos al Tlatoani, no se lo podía mirar a los ojos. Y él era el que hablaba, él era el que decía lo que se tenía que hacer. O sea que el lenguaje es un instrumento de dominio. Es interesante que Michel Foucault, que se murió hace poco, no sé en qué año se murió, no sé si en el 2000 y pico o en la década del 90, era un pensador francés, y él decía algo parecido a lo que dice San Agustín, que el lenguaje es un instrumento de poder para dominar. Aunque él, por supuesto, él quería justificar su propia sexualidad
Él era homosexual, él murió de SIDA. Entonces, Michel Foucault decía que el lenguaje era un instrumento de poder. Entonces, él argumentaba esto, decía, ¿por qué la homosexualidad es mala? Porque los que dominan dicen que la homosexualidad es mala. ¿Ah? Entonces, él decía que el lenguaje era un instrumento de poder. Por supuesto, él quería justificar su propia sexualidad, ¿no? Su propia conducta. Entonces, pero es interesante que él sigue a San Agustín en su pensamiento, ¿no? Que el que domina el lenguaje es el que manda. El Enuma Elish, cuando comienza, dice, el mundo aún no había sido nombrado. No nombrar algo es que no existe, ¿no? Nombrar algo es que ya existe. No nombrarlo es decir que no existe. Por eso que, por ejemplo, nosotros le ponemos nombre a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos los padres de los hijos. Le ponemos nombre. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nombrar algo, eso apropiarme, ¿verdad? Entonces, el Enuma Elish dice, el mundo aún no había sido nombrado. Es decir, el mundo no existía porque aún no había sido nombrado. Y la Biblia dice algo parecido. La Biblia dice, dijo Dios, todo Génesis 1, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Dijo Dios haya expansión en los cielos. ¿Ah? Pero Dios tiene que nombrar, Dios tiene que hablar, Dios tiene que decir. ¿Ah? La Biblia dice que Dios como Señor y Dueño puede cambiar el nombre a las personas. ¿Ah? O sea, Dios cambia los nombres de acuerdo a su propósito. Por ejemplo, a Jacob le puso Israel, a Pedro, a Cefas le puso Pedro. En fin, Dios pone los nombres porque Dios es el que tiene el control. ¿Ah? Dios puede cambiar el nombre de las personas. El dictador es alguien que habla. ¿Ah? A los jóvenes llevados cautivos se les cambió el nombre y se les enseñó un nuevo idioma. Ahora pensemos en el lenguaje inclusivo que tenemos hoy con la ideología de género. Hoy se nos pretende cambiar nuestra forma de hablar. La ideología de género pretende cambiarnos nuestra forma de hablar. Dice, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ya no hay que decir todas o todos. Hay que decir una palabra nueva que no está en el diccionario, que es todes, por ejemplo. Todes. Es un nuevo lenguaje. El lenguaje inclusivo. Hay detrás de la ideología de género la intención de dominar. No sé si se dan cuenta. La intención que hay detrás de la ideología de género está la intención de dominar. En la Torre de Babel no era solo la intención de hacer una torre, ay, que nos recuerden. No es tan inocente como eso, hermanos. Es mucho más grave. Era cambiar el relato de Dios, el relato divino, por el relato del humanismo, el relato del hombre. ¿Ah?
era construir no solamente una torre de ladrillos, era mucho más lo que se estaba construyendo, mucho más que una torre de ladrillos. Se estaba construyendo una torre de argumentos contra Dios. Y lo que se estaba diciendo es: Dios no gobernará nuestras vidas. En el lenguaje inclusivo, y esto de la ideología de género, que se nos quiere ahora pretender que hablemos de distinta manera. Bueno, entre paréntesis, aún dentro de las iglesias, se nos quiere cambiar la forma de hablar. Yo he escuchado cantidad de mensajes que dicen: no hay que decir tal cosa. No tienes que confesar eso. O la confesión positiva. Tienes que hablar y decir tal o cual cosa, decretar. Todo. El lenguaje, hermanos, el lenguaje. Porque ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? El lenguaje. Entonces, en el lenguaje inclusivo, y yo me acordaba cuando escribía esto, una novela que se llama 1984. Acá tendría que ir, porque es el título de una obra, tendría que ir en cursiva. Ahora sí. La novela 1984 es una novela que la mayoría conoce por un programa de televisión que se hizo famoso hace 15, 20 años, que es El Gran Hermano, el famoso Gran Hermano. El Gran Hermano surge de esta película, o sea, de esta novela, mejor dicho, que después se llevó al cine. Y si ustedes entran a YouTube y ponen película 1984, la pueden bajar gratis. La película se llama 1984, fue escrita ya por los años 30 más o menos. Creo que era un inglés, me parece. Entonces, en esta novela de género distópico, el género distópico es un género que describe una realidad que no es deseada. Una realidad que no es deseada. Se diferencia de la utopía. Vieron que la palabra es media parecida, utopía y distopía, pero la distopía es una realidad que no se desea. Entonces, ¿qué pasa en esta película? ¿Por qué se llama 1984 la novela? Porque se supone que sucede en 1984, o sea, el escritor la escribió como 50 años antes. Entonces, en esta novela hay un gran hermano que es el que domina todo. Hay cámaras por todos lados. Cuando uno va a entrar a la casa, el gran hermano lo ve y el gran hermano le dice dónde estás, que esto, que aquello, lo controla todo. El gran hermano controla todo. Y hay un lavado de cerebro también, pero una de las cosas interesantes que dice la novela y que dice la película, si ustedes la bajan, es que ellos están trabajando en un proyecto que se llama la neolengua. La neolengua. ¿Ah? O sea, una lengua nueva. Porque quieren cambiar el diccionario y que la gente hable de otra manera. Es la neolengua. Y vieron que en este afán por dominar, lo primero que se quiere cambiar es la lengua.
es la forma de hablar. Entonces lo que ellos querían hacer en la Torre de Babel era controlar, un control. Porque nosotros cuando leemos ese relato de Génesis 11, no nos damos cuenta muy bien el proyecto diabólico y satánico que había detrás de eso. Lo que ellos querían hacer no era solamente una torrecita, bueno, querían hacer un edificio alto, bueno, eso no tiene ninguna maldad, no. Atrás de eso había algo muy grande, ellos querían controlar. Y Dios desciende y es interesante que dice que Dios desciende. Algunos lo pueden tomar diciendo, bueno, era tan importante la obra que estamos haciendo que Dios mismo descendió para ver. Pero desde el punto de vista de Dios podemos decir, bueno, era tan pequeña la obra que estaba haciendo que Dios tuvo que descender tuvo que agacharse para ver. Porque para ellos era una obra maravillosa, monumental, pero para Dios no. Entonces, ven ahí la ironía que hay en el relato, ¿no? Y después, como corolario de eso, dice que Dios confundió Balal, de Babel a Balal, ¿ah? De la puerta de Dios a la confusión. ¿Ah? Entonces vemos ahí que el lenguaje es una forma de control. Ahora, veamos las nuevas torres de Babel. Hoy en día el hombre construye torres, pero ya no solamente físicos, sino discursivos. El hombre construye discursos. Cuando digo discursos, no solamente digo alguien que se para atrás de una plataforma para hablar, sino pensamiento, construye pensamiento. El hombre construye pensamientos. Los ladrillos ahora son los discursos humanistas que se unen unos con otros contra el relato divino. Dice el Salmo 2. A ver, alguien que lea Salmo 2, versículos 2 y 3. Salmo 2. Leo, profesor. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Consultarán unidos. Es decir, los hombres están constantemente en disputa. Nación contra nación, reino contra reino, pero sin embargo, en el momento de unirse contra Dios, están unidos. Entonces, los ladrillos ahora, así como en aquella época se hicieron de barro, lo cosieron, no sé qué, los ladrillos ahora son discursos humanistas, que se unen unos contra otros contra el relato divino. Esto lo podemos entender, claro. Hay Sí. versiones que dicen, conspiran juntos contra el Señor. Ahí está. Conspiración. Sí. Conspiración. Claro. Entonces, por ejemplo, en esta propuesta de la ideología de género, es ir contra el relato divino. Porque ¿qué dice el relato divino? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Dios hizo dos sexos, hombre y mujer. En el relato divino se habla de sexos, es decir, de biología. Pero ellos dicen no,
dice la ideología de género. Dice, no son sexos, sino son géneros. Cambian el nombre, en vez de sexo, género. ¿Por qué? Porque el género, dicen ellos, no depende de la biología. El sexo depende de la cultura. El sexo depende, el género depende de la cultura. El sexo no depende de la cultura, depende de la biología. ¿Ah? Nace hombre o nace mujer. Pero ellos dicen, no, no es sexo, es género. Porque el género depende de la cultura. Entonces, cuando nace alguien, un ser humano, dice, bueno, ¿qué es? ¿Es niño o niña? Entonces ellos dicen, bueno, no se sabe. Vamos a ver cuando sea grande, a ver qué es lo que quiere ser. Porque puede ser, biológicamente puede ser un hombre, pero mentalmente es una mujer o al revés. Entonces, cambia. Autopercepción. ¿Cómo? La autopercepción que le dicen tanto. La autopercepción. Ahí está. ¿Soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o soy una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre? ¿Ah? Entonces, en esos argumentos discursivos, en esa torre de Babel, ¿ah? ¿En qué termina eso? En Balal, confusión. ¿Ah? La posmodernidad construye sus propios relatos personales, porque ahora en la posmodernidad, una de las características, yo diría la principal en la posmodernidad, lo que dice Lyotard, por ejemplo, y otros filósofos, dice que la característica principal de la posmodernidad es que ya no hay lo que ellos llaman, lo que Lyotard y otros estudiosos llaman los grandes relatos. Ahora hay relatos personales. Cada uno tiene su propio relato. Es decir, bueno, esto es lo que pienso yo. Entonces, ya no hay verdades absolutas. Ahora hay verdades personales. Esta es mi verdad. Y a mí me llama mucho la atención. Nosotros hace unos años acá en Las Piedras tenemos un shopping. Uf, me acuerdo cuando dijeron, van a hacer un shopping. Bueno, vamos a tener un shopping, vamos a ser una de las grandes ciudades. Ahora hasta shopping tenemos. Y en el shopping, a ver, espera un momento. Ahora sí. Ahí se ve la diapositiva, se me había ido acá. Muy bien. El shopping de Las Piedras lo hicieron justamente en un lugar histórico, la Batalla de Las Piedras. O sea, en el Uruguay, Las Piedras es la ciudad histórica por excelencia, porque acá en esta ciudad se libró la primera batalla de la independencia. Y ahí, donde construyeron el shopping, tuvieron que sacar los cañones antiguos, que no sé si eran de esa época o estaban ahí de adornos, pero es significativo que había unos cañones del siglo XIX. Tuvieron que sacar esos cañones para hacer ahí el shopping. Y el eslogan del shopping es: bienvenido a tus historias. Es decir, que ya no hay una historia. Porque uno puede decir, bueno, Las Piedras es una ciudad histórica. ¿Ah? O sea, se podía utilizar eso para el eslogan del shopping, pero sin embargo no. Bienvenido a tus historias. Ya no hay una historia, sino que hay historias personales.
Eso es propio de la posmodernidad que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Eso es lo que se vive ahora. Cada uno tiene su propia verdad. Y eso se mete dentro de las iglesias, ¿no? Uno dice, hermano, pero eso que usted dice no está en la Biblia. Y entonces iba a decir, no, no está en la Biblia, pero Dios me habló a mí. Entonces es mi verdad. Es mi propia revelación. Cuando Pedro, el apóstol, dice, ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Pero ahora hay interpretación privada, ¿no? Lo que se llama la interpretación personal. Entonces, ahora se levantan torres de Babel, aún dentro de las iglesias. Aún dentro de las iglesias se levantan torres, ya no de ladrillos, sino de argumentos. Hay argumentos. Para todo encontramos argumentos. Argumentos en contra de Dios. ¿Ah? Ya hay iglesias evangélicas que están casando personas del mismo sexo. No sé si ustedes sabían eso, ¿no? Que hay iglesias que ya están casando personas del mismo sexo, ¿no? Bueno, eso ya está pasando, ¿no? O sea que tenemos nosotros nuevas torres de Babel, ¿no? Que se levantan dentro de nuestras iglesias. Muy bien. Acá tenemos unas tablillas del Enuma Elish y tablillas de Gilgamesh, porque está escrito en varias tablillas, ¿eh? Porque son varias. Así que ya se está por cortar, se corta y enseguida retomamos, ¿eh? Acá están las tablillas del Enuma Elish, algunas tablillas de barro, escritura cuneiforme. Acá está la epopeya de Gilgamesh, una de las... Muy bien, estamos viendo, ahí se está viendo la diapositiva, ¿se ve ahí? ¿Sí? Sí, se ve, sí. Muy bien. Ahí estamos viendo ahí las tablillas, que esto está en el museo, no sé si está en el Museo Británico o dónde está, lógicamente está en museos, ¿no? Las tablillas de tanto el Enuma Elish como la epopeya de Gilgamesh. Y ustedes lo pueden bajar en internet, ponen en internet Enuma Elish o Gilgamesh y bajan toda la traducción, o casi toda, porque algunas partes vieron que las tablillas están deterioradas, entonces algunas partecitas no se sabe qué es lo que tenía, pero ahí está la epopeya de Gilgamesh. Muy bien, esto ya lo vimos. Y ahora pasamos porque hemos visto ya Mesopotamia, ¿ah? Que quiere decir entre los ríos, ¿ah? Entre el Éufrates y el Tigris. Y esa media luna fértil que nosotros veíamos el otro día, llega hasta Egipto, ¿no? Hasta Egipto. Egipto. Entonces, acá en Egipto, nosotros habíamos dicho que esa media luna fértil empezaba en Mesopotamia y seguía, pasaba por donde ahora está Israel, ahora Siria, todo eso, y esa media luna fértil llegaba hasta Egipto.
En Egipto, lo que da vida a Egipto es el río Nilo. Acá está el río Nilo. Se dice que es el río más largo del mundo, me parece, pero no estoy seguro, ¿ya? Pero creo que dicen los libros que es el más largo, el río Nilo, ¿ya? En África. Y alrededor de ese río fue que surgió esta civilización muy antigua. Más de 3000 años antes de Cristo ya se asentaron y Egipto se diferencia entre el Bajo Egipto, que es el que está más cerca del mar Mediterráneo, y el Alto Egipto, que está más al sur, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? Allá por el 3000 y pico, 2000 y pico, en forma sangrienta aparentemente, se unieron los dos Egiptos. Entonces se formó el Imperio Egipcio, ¿ah? Que es la unión de los dos, tanto el Alto Egipto como el Bajo Egipto, ¿ah? Y acá están las famosas pirámides, ya más cerca del mar Mediterráneo, cerca del Cairo. Por ahí están las famosas pirámides, las 3 más grandes. ¿Esa? Se dice que en México hay una pirámide más grande que las de Egipto, la pirámide de Cholula. Cholula es mucho más baja, pero es mucho más ancha. Entonces dicen que en volumen, Cholula es la pirámide más grande del mundo. Usted cuando mira, no ve nada, ve un cerro nada más. ¿Por qué? Porque está cubierta de vegetación, de tierra, entonces parece ser un cerro. Pero la pirámide de Cholula en México se mira por adentro. ¿Por qué? Porque tiene túneles por adentro. Entonces, cuando usted va a Cholula, que queda cerca de la Ciudad de México, ahí 1 hora y pico más o menos, entonces el guía, en vez de llevarlo por arriba de la pirámide, lo lleva por adentro y le muestra por adentro. Y tiene varias cuadras de ancho. Es enorme. Pero ahora en Centroamérica están diciendo que hay otra pirámide que es más grande que Cholula incluso, en volumen también. Ninguna supera en altura a la pirámide de Keops, la más grande en Egipto, pero sí la superan en volumen, en tamaño. Pero lo cierto es que las pirámides de Egipto son lo único que queda de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Se acuerdan cuando íbamos al liceo que nos decían las 7 maravillas del mundo antiguo? Yo me acuerdo 2 o 3 nomás: las pirámides de Egipto, el Coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia, y no me acuerdo, creo que era el templo de Diana en Éfeso, me parece, o algo así, pero no me acuerdo de las 7. Y ahora están las 7 maravillas del mundo moderno, que entre esas 7 maravillas del mundo moderno está el Cristo Redentor de Río de Janeiro, la pirámide maya en México de Chichén Itzá, Petra en Jordania, creo que la muralla china me parece también, y no me acuerdo las otras. Son las 7 maravillas del mundo moderno. Pero en Egipto, acá estaban lo único que queda hasta nuestros días de las 7 maravillas del mundo antiguo, porque todo lo demás desapareció, los jardines colgantes de Babilonia, el Coloso de Rodas, nada de eso queda, pero
Lo único que sigue en pie todavía son las pirámides de Egipto, que la hicieron en piedra. Qué tremendo. Así que en Egipto, y estábamos en Génesis, la clase pasada. Abraham sale de Ur de los Caldeos, y después que vienen sus nietos, Jacob entra a Egipto, primero José, ustedes conocen mejor que yo el relato, en Egipto. En Egipto. Ahora, ¿cuál es la fecha del éxodo? La salida del pueblo de Israel de Egipto. Se maneja principalmente dos, aunque hay algunas otras, pero las dos fechas que se manejan son dos. Una, en 1445 más o menos, durante el reinado de Amenhotep II. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Por lo que dice ahí en Primera de Reyes, creo que es cuando Salomón edificó el templo. Y ahí dice, creo que es en 6.1 me parece, que dice ahí que habían estado 480 años. O sea, que había pasado 480 años desde que el pueblo salió de Egipto. Y se sabe bien la fecha, más o menos, la fecha del reinado de Salomón, ¿ah? Se sabe. Entonces, yendo para atrás, restando 480 años, nos da más o menos 1445. O sea que, según esa hipótesis, el éxodo se produjo durante el reinado de Amenhotep II en 1445 aproximadamente. Ahora, hay otra fecha que se maneja, que es más o menos en el 1290 durante el reinado de Ramsés II. Y los que se inclinan por esta fecha, ¿por qué principalmente creen esto? Porque en Éxodo 1:11 se dice que ellos habían construido, estaban como esclavos ahí, y se los obligó a construir las ciudades de Ramesés. Y entonces algunos interpretan que eso Ramesés es Ramsés 1:11. Vamos a ver qué dice. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Entonces, algunos ven en este Ramesés el nombre de Ramsés. Entonces dice, bueno, Ramsés II vivió en el 1200, que la salida fue en 1290 durante el reinado de Ramsés II. La mayoría de los escritores bíblicos más conservadores se inclinan por la fecha más temprana. La fecha de 1290 más bien es manejada por intérpretes de una tendencia más liberal. La tendencia más conservadora es pensar la fecha más temprana de Amenhotep II. Pero de todas formas, la fecha exacta no la sabemos. Y acá está de dónde se sacó esa información. Si alguno lo quiere chequear, el libro Reseña Crítica de una Introducción al Antiguo Testamento de Gleason Archer. Ahí está. A mí me gusta dar la referenciación bibliográfica por si alguno quiere investigar por sí mismo. O también para que, si alguno me dice, es un disparate
lo que usted está diciendo, bueno, mire, yo lo saqué de tal y tal lado, entonces ahí me cubro. Muy bien. Ahora, hay quienes dicen, bueno, mire, hay gente, incluso judíos, que dicen que ni siquiera estuvieron en Egipto. Yo tenía una profesora de hebreo judía, una judía, que cumplía a rajatabla todos los ritos judíos, el Pesaj, todas las festividades, pero no creía en nada. Incluso me decía, dice, no, dice, Israel nunca estuvo en Egipto, eso fue un invento, dice. Eso fue un invento. Pero nosotros festejamos igual la Pascua, Pesaj, dice, lo festejamos porque es lindo para estar en familia, la comida que se come ahí, dice. Ahora, ¿esto de dónde viene? Allá por el siglo XIX, en plena época del racionalismo, donde todo tenía que pasar por la razón, se comenzó, voy a ver si activo la cámara. Ahí está, porque si no ven una fotito ahí congelada nomás. En el siglo XIX, fin del siglo XVIII, siglo XIX, se dio una tendencia de cuestionar la Biblia. Se cuestionaba todo lo que tenía que ver con la Biblia. En plena época del racionalismo. Entonces, dos hombres alemanes, Graf y Wellhausen, postularon una hipótesis del Pentateuco. Entonces, ellos elaboraron una hipótesis diciendo que, según esta hipótesis, el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no sería de la autoría de Moisés, sino que sería el producto de 4 tipos de documentos, inspirado en mitos cananeos y caldeos recopilados entre los siglos 8 al 5 a.C. O sea que lo que ellos están diciendo es que el Antiguo Testamento recién se escribió después del siglo 8. Incluso dicen que algunos documentos se escribió después del exilio babilónico, fíjese, del Pentateuco. Entonces, ellos presentaron esta hipótesis, la hipótesis documentaria, porque entonces dice, hay 4 documentos. Ellos se basaron en 4 documentos. La alta crítica es la crítica, en la Biblia hay 2 tipos de crítica. Está la crítica textual, o que se llama también la baja crítica, y la alta crítica. La crítica textual es la que examina los manuscritos y ve las variantes en los manuscritos, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, de tal o cual libro, de tal o cual epístola de Pablo, por ejemplo. Tenemos, yo qué sé, 10 copias, por ejemplo. Bueno, y en esas copias de repente hay variantes, de repente en un manuscrito se agrega una palabra, en otro no. Entonces, la crítica textual o la baja crítica es la que examina los manuscritos, ¿no? Entonces, dice, bueno, este manuscrito, por ejemplo,
en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en el versículo 1, por ejemplo, tenemos una variante, ¿no? Hay unos manuscritos que dicen principio del Evangelio de Jesucristo, y hay otros manuscritos que dicen principio del Evangelio de Jesús, ¿no? Estas variantes no afectan para nada nuestra doctrina, porque son pequeñas variantes, palabras. A veces el copista de repente le erró en una letra, hay letras muy parecidas o no veía bien, porque ya en aquella época no había lentes, y porque no se olviden que en aquella época se copiaba a mano, no existía la imprenta, ¿no? Se copiaba a mano. Entonces, la baja crítica o la crítica textual es la que coteja los manuscritos, ¿no? Los manuscritos. Entonces, dice acá hay una variante, no sé qué, tal. Eso es la baja crítica o la crítica textual. Después está lo que se llama la alta crítica, que la alta crítica no examina los textos originales o los textos en los idiomas originales, sino que se fija, por ejemplo, cuál sería la fecha, por ejemplo, de este libro, por ejemplo. Entonces, agarra una carta de Pablo, por ejemplo, y dice, bueno, esta, según lo que está escrito acá, esto sería escrito por Pablo o sería escrito por otro autor. Entonces, la alta crítica dice, por ejemplo, bueno, el estilo de esta epístola no se corresponde con el estilo de Pablo, entonces sugiere que el autor podría ser otro, Bernabé o no sé qué, e incluso la fecha. Este documento tal vez se escribió en tal siglo, porque acá se nombra tal y tal cosa. Ese es el trabajo que hace la alta crítica. La alta crítica hace un trabajo maravilloso. Tanto la alta como la baja crítica hacen trabajos maravillosos. ¿Cuál es el problema? Que el 90% de los que trabajan en la alta crítica son liberales. ¿A qué me refiero cuando digo liberales? El liberalismo niega que la Biblia sea inspirada, porque como estuvimos viendo en la clase anterior, en la materia anterior que dimos teología, cuando dimos la parte de las escrituras, el liberalismo niega que la Biblia sea un libro inspirado por Dios. Dice, es un libro común y corriente, como un libro de historia, yo qué sé, el Quijote de la Mancha, la Ilíada. Entonces la mayoría de los integrantes de la alta crítica, de los cuales eran estos señores Graf y Wellhausen, alemanes, la mayoría son liberales y se acercan al texto bíblico con un preconcepto, con preconceptos, ¿eh? Para quitarle trascendencia al texto bíblico. Entonces, estos señores, Graf y Wellhausen, lanzaron esa hipótesis en el siglo XIX. ¿Y qué pasó? La mayoría de las personas con esa tendencia liberal lo asumieron a pie juntillas. Yo por acá tengo la Biblia de Jerusalén, no la tengo acá a mano, que es la versión católica. O sea, es una de las versiones católicas, porque la Iglesia Católica tiene varias versiones, Nácar Colunga, Bober Cantera, Biblia de Jerusalén. Pero la Biblia de Jerusalén tiene en un comentario al Pentateuco, y la Biblia de Jerusalén dice que se basa para la interpretación en la teoría documentaria de Graf Wellhausen. Voy a explicar un poquito qué es la teoría documentaria Graf Wellhausen, que se conoce también
como la hipótesis JEDP. JEDP. Esto es la hipótesis documentaria JEDP que presentó Graf y Wellhausen en el siglo XIX. ¿Qué dice? Por eso se llama hipótesis documentaria, porque dice que hay 4 documentos que se basa el Pentateuco. Primero es el documento J. Es el documento yavista. Es el documento que en el Pentateuco aparece la palabra Jehová. ¿Ah? El segundo, bueno, y dice que cuando aparece la palabra Yahvé o Jehová, dice que eso tal vez se escribió en el siglo 9 u 8 antes de Cristo. 9 u 8 antes de Cristo. O sea que después del reinado de David, después del reinado de Salomón, cuando ya estaba la monarquía, incluso ya se había dividido el reino, norte y sur, ahí recién se escribió. Fíjese, nosotros estamos manejando de 1445 antes de Cristo. Y dice que, no, esos documentos yavistas, dice, son del siglo 9 u 8 antes de Cristo. Después está el documento E. ¿Cuáles son los documentos que aparece la palabra Elohim, Dios? Si ustedes abren Génesis capítulo 1, en todo Génesis capítulo 1 no aparece la palabra Jehová, aparece Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra ahí es Elohim. ¿Ah? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y después en el capítulo 2 de Génesis aparece Jehová. Entonces ellos dicen que Génesis 1 es un documento tardío del periodo yavista. Y si ustedes leen la Biblia de Jerusalén, los comentarios de la Biblia de Jerusalén, constantemente le está diciendo, esto pertenece al periodo yavista, esto pertenece al periodo tal, porque ellos se basan en la interpretación liberal de las Sagradas Escrituras. Después está el documento D, que es el documento de Deuteronomio, y dicen que este documento fue escrito por los sacerdotes en el reinado de Josías para provocar un avivamiento. Vieron que en el reinado de Josías, dice la Biblia, que estaban limpiando el templo después del reinado, creo que era del malvado Manasés, me parece. Entonces sube Josías, manda a limpiar el templo, abrir nuevamente el templo, porque estuvo cerrado por varios años este rey, y encontraron el libro de la ley, dice. Encontraron el libro de la ley. Encontramos el libro de la ley, dice. Entonces dice que, bueno, y se dieron cuenta que estaban pecando contra Jehová. Pero Graf y Wellhausen van a decir que esto fue un fraude, que lo inventaron los sacerdotes. Inventaron todo esto. Entonces, hay veces que dice, esto pertenece al periodo deuteronómico. O sea que no tiene nada que ver con el Deuteronomio de la Biblia. ¿Ah? O sea, ellos dicen que ellos inventaron el Deuteronomio. ¿Ah? O sea que nosotros leemos el Deuteronomio y decimos, sí, que Moisés, no, dice ellos, no, eso, si ustedes leen el Deuteronomio, eso es un invento para provocar un avivamiento en el reinado de Josías. Y después está el documento P, Presley, que quiere decir sacerdotal. Entonces dice que esto fue escrito durante el cautiverio, mire, fíjese, durante el cautiverio babilónico. Tremendo, tremendo. Entonces, por muchos años se creyó, no en la literatura, no en los críticos más conservadores, ¿no? Que gracias a Dios el Señor siempre preservó,
Pero muchos se fueron corriendo detrás de esta hipótesis y ya lo daban como palabra profética. Esto es así, no hay quien lo cambie. Hoy en día, la hipótesis documentaria JEDP, ya muchos no la pueden sostener. No la pueden, está perimida. Aunque muchos todavía, bueno, incluso la Biblia de Jerusalén hace la aclaración. Y ellos dicen que ellos toman parte de la hipótesis documentaria de Graf Wellhausen, pero que no la toman a pie juntillas. ¿Ah? Porque ya esa hipótesis documentaria ya está superada. ¿Por qué? Porque se han encontrado varios descubrimientos arqueológicos que prueban la historicidad del Pentateuco, hermano, de los 5 primeros libros de Moisés. Uno de los grandes argumentos era que Moisés no podía haber escrito el Pentateuco porque en aquella época no se escribía. Bueno, eso lo dijeron en el siglo XIX, pero en el siglo XX, por la pala de los arqueólogos, fueron apareciendo uno tras otro argumentos que prueban que en aquella época se escribía. Bueno, nosotros vimos, en la clase pasada, vimos la escritura cuneiforme mucho antes de Abraham. Mucho antes de Abraham ya se escribía lo que vimos acá, incluso en el documental. En Egipto mismo tenían los jeroglíficos. ¿Ah? Los jeroglíficos. Y acá les voy a mostrar el calendario de Geser. Esto se encontró en el siglo XX, después que había vivido Graf y Wellhausen, o sea, ellos no tenían este descubrimiento, y este calendario fue encontrado en una ciudad cerca de Jerusalén llamado Geser, por eso se llama el calendario de Geser. Se trata de un calendario agrícola de la época de Salomón, porque eso con el proceso del carbono 14 se puede saber más o menos de qué siglo se está hablando, ¿no? Entonces se sometió esa piedra y es de la época de Salomón. Y más o menos, siglo X antes de Cristo. Y es una especie como si fuera un pizarrón para los niños hacer su tarea escolar, usado como ejercicio escolar por los niños. Esto demuestra que la escritura, ¿se está viendo ahí la diapositiva? Muy bien. Esto demuestra que la escritura en esa temprana época ya era tan común en Palestina que aún en una pequeña aldea los niños eran enseñados en el arte de la escritura. También en una mina, no sé si de oro o de qué, allá por el 1500 antes de Cristo, encontraron una escritura en las paredes de esa mina por los obreros que trabajaron ahí. Y los caracteres eran muy parecidos a los caracteres hebreos. Acá esto está escrito con el paleo hebreo, o sea, los caracteres antiguos que se escribían antes en Israel. Hoy en día ya no se escriben con estos caracteres porque el pueblo de Israel, cuando fue a Babilonia, cautivo, trajo, después cuando volvió, adoptó los caracteres de Babilonia, pero no el idioma. O sea, el idioma siguió siendo el mismo, el hebreo, todo, la gramática, todo, pero las letras,
Entonces, hoy los hebreos ya no escriben con estos caracteres, ¿no? Esto es el paleo-hebreo, el hebreo antiguo. Y en esa mina, no sé si de oro o de qué, se encontró escritos en la pared con caracteres muy parecidos a estos. Y eso prueba que la escritura en aquel tiempo era tan extendida que aún los obreros de una mina, porque si usted me dice, bueno, el que escribió era el rey, era el faraón, personas importantes, bueno, la escritura era solo reservada para personas importantes, pero no, estaba tan extendida que aún los obreros de la mina, que la mayoría piensa que incluso hasta eran esclavos, y algunos llegan a pensar que eran esclavos hebreos algunos, que aún los esclavos escribían, o sea que la escritura era totalmente extendida en aquella época. O sea que eso echa por tierra la hipótesis de Graff y Bellhausen de que Moisés no pudo escribir, porque la escritura era totalmente común en aquella época. Echó por tierra la opinión de la alta crítica de que la escritura en Palestina tuvo un desarrollo tardío. ¿Ah? Hugo, Sí. Buenas tardes, antes que nada, bendiciones para todos, porque me pude reenganchar ahora. En el video, yo lo estuve mirando hoy, y ya en la época, en aquella época, había tipo escuelas, decía en el video, que le enseñaban a los niños, le enseñaban geografía, le enseñaban todo, lo que nosotros hoy conocemos como escuela. Claro. Así que no, es ilógico lo que están planteando. Claro. Aparte, se encontró también alusiones, hay en la Biblia, nombra ciudades que en el siglo XIX no se habían encontrado. Entonces decía, no, la Biblia son todos mitos, mitos cananeos y cosas de esas, porque esas ciudades que nombra la Biblia no se han encontrado. No se ha encontrado. Bueno, pero en el siglo XX, que la arqueología ya se puso los pantalones largos, la arqueología, los que han visto el video aquel de Bulley, ya principio del siglo XX, ya la arqueología tenía ya sus métodos, su metodología muy seria, porque antes de eso, siglo XIX, XVIII, bueno, iban con una pala y a lo que saliera, pero ya la arqueología para el siglo XX ya era una materia que se enseñaba en las universidades, entonces con una rigurosidad científica, entonces empezaron a encontrar ciudades, como Ur, por ejemplo, que vimos nosotros en el video, y otras. Entonces se empezaron a caer los argumentos de la alta crítica, se empezaron a caer porque prueba de que el Pentateuco no pudo haber sido escrito en esos siglos tan tardíos, porque nombra ciudades y todo eso que ya no existían en la época de Josías, en la época de en el cautiverio babilónico, ya no existían. Entonces tuvo que haber sido escrito por alguien que vivió en aquella época, que conocía esos lugares, esas ciudades, porque ya en la época que pretende Graf Bellhausen que se escribió, ya no existían. Entonces los argumentos empezaron a caer uno tras otro, ¿no? Entonces, eso que decía que era imposible que Moisés hubiera escrito el Pentateuco, que se transmitió, dice, por tradición oral, algunos y otras cosas inventaron de los pueblos vecinos. Dice, por ejemplo, que ellos cuando llegaron, que lo vimos en la clase pasada también, que cuando llegaron a Babilonia, vieron el sigurat ese, y de ahí dice que ahí nació la idea de la Torre de Babel. O sea, dice, ahí surgió el mito de la Torre de Babel. Cuando se enteraron según la alta crítica, cuando se enteraron de la epopeya de Gilgamesh
y ahí escucharon hablar del diluvio, ahí se avivaron y escribieron también lo del diluvio basado en una fábula, basado en un mito. ¿Ah? Entonces, en el siglo XIX se tenía muy poco sustento arqueológico. ¿Ah? Entonces, todos esos argumentos se fueron cayendo uno tras otro, y hoy podemos afirmar tranquilamente que Moisés sí escribió el Pentateuco, que sí había escritura en aquella época, Moisés tenía conocimiento de la escritura porque había sido criado como ustedes saben, ahí que dice la Biblia, fue criado por la hija del faraón. ¿Ah? Y los jeroglíficos son muy antiguos. No se podían descifrar los jeroglíficos hasta que en 1799, los franceses en la época de Napoleón van a Egipto y están ahí y vienen los ingleses a atacarlos. Entonces los soldados tratan de agarrar piedras y eso para formar unas barricadas para defenderse, y encuentran una piedra rarísima que tiene jeroglíficos, pero está escrito en 3 idiomas: en jeroglífico antiguo, de la época de los faraones, está escrito en griego y en otra lengua. Y por eso, pero le llevó como 15 o 20 años para poder descifrar los jeroglíficos. Gracias a esa, la piedra Rosetta, que se llama, la piedra de Rosetta. Eso fue la clave para interpretar los jeroglíficos. Muy bien. Así que bendiciones para todos. Dios mediante nos vemos la próxima clase, porque ya se está por cortar. Buen descanso para todos. Que el Señor les bendiga. Y Dios mediante nos vemos el próximo martes. Así que bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones para todos entonces. Nos vemos.